Clínica de Oftalmología San Diego. Desde la Clínica de Oftalmología de San Diego, nuestro invitado en el día de hoy, doctor, le cedemos la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Clínica San Diego y en especial a ti, Jorge. Y bueno, no siendo más, con el ánimo de iniciar, vamos entonces a hablar de algunos tips en cuanto al manejo pre y post de tratamientos refractivos, no solo en cirugía, sino también quise incluir algo de ortoqueratología. Entonces, por eso lo puse como tratamientos refractivos, aunque su mayoría lo que vamos a hablar más es sobre la parte quirúrgica. Y también adicioné la parte de ortoqueratología como un tratamiento refractivo. Y la idea es como mirar el papel que podemos hacer desde la optometría en el apoyo a estas decisiones que se pueden tomar. Bien, cataratas congénitas desde pues, nacimiento, ortoqueratología, a una juvenil, excimer láser, de más o menos 20-25 años en adelante, igualmente lentes fácicos, anillos estromales, queratoplastias, y por último, en la edad pues más avanzada, la catarata senil. Entonces, una frase bastante interesante: si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina, realmente es mortal. Una frase de Pablo Coelho. Entonces estas intervenciones a veces nos hacen salir de la rutina de sentarnos, refractar un caso normal de miopía, gafas, chao, o un manejo sencillo de alguna patología. Realmente quise traer a colación algunas tareitas importantes o casos especiales. Entonces, a veces hay que pensar de manera diferente y es justo a veces salirse de esa rutina y también necesario. Entonces, no es simplemente utilizar un equipo bastante avanzado y decir al paciente, míreme fijamente, listo, ya su fórmula, aunque muchas personas, sobre todo en otras partes de Latinoamérica, de pronto se basan en esto y por consiguiente sabemos que son fórmulas que no van a quedar de la mejor manera, y dejar que la tecnología haga todo el trabajo es un error bastante grande. Entonces vemos hipercorrecciones, vemos fórmulas, así sean los últimos autorrefractómetros o últimos aberrómetros, creyendo que porque es lo último en tecnología, pues va a tener la mejor, van a trabajar por sí solos, y resulta que no es así. Necesitamos afortunadamente, la mano de el profesional. Entonces, en cuanto a la catarata congénita, los lentes fáquicos, anillos, queratoplastia y catarata senil, el pretratamiento se sale de lo común. Hablando de lentes fáquicos, especialmente en queratoconos moderados a severos, porque sabemos que refractar un queratocono es bastante complejo en estadios, como les decía, avanzados o moderados. Y mientras que la ortoqueratología, el excimer láser, los lentes fáquicos, los anillos y la queratoplastia tienen sus tips especiales después del tratamiento. Son córneas que quedan alteradas, que no son lo mismo, y que los instrumentos no van a funcionar de igual manera como funcionan en una córnea o en un ojo sin tratar. Entonces vamos a hablar de la primera, catarata congénita. Algunos estudios importantes que trae a colación, sé que son antiguos, pero pues esto ya como que lo tenemos estimado desde hace mucho tiempo, pero quería traerlo a colación. Este autor desde 1976 nos dice que hay una diferencia entre los niños que nacen prematuros a los que nacen a término, donde la curvatura más plana en los pretérminos es de 53 y en los nacidos a término puede ser en 47. Fíjense que hay una diferencia bastante significativa. Otro autor, un poco después, en 1980, igualmente nos soporta que la diferencia en estas de estas medidas en los niños pretérmino y a término, pues se mantienen. Y en 1985, nuevamente, Dons y colaboradores nos soportan. Entonces, la conclusión es que a menor semanas de gestación, mayor es la curvatura. Y esto es algo bastante importante a tener en cuenta si nos toca hacer, por ejemplo, una adaptación de un lente de contacto en un niño después de una cirugía de catarata. Tener en cuenta, bastante importante, si fue prematuro o si es un niño a término, para empezar a hacer las pruebas con nuestros lentes de la caja.
Vale la pena recalcar que hacer una medida de queratometría en un bebé, en un prematuro, en un niño, un recién nacido, pues es bastante complejo, pero tenemos a la mano un instrumento, un autorrefractómetro, uno de ellos es de esta marca, no tengo ningún vínculo comercial con ellos, yo les voy a estar presentando algunos equipos, pero no quiere decir que trabaje con ninguna o represente ninguna marca o distribución de equipos. Entonces simplemente era como por traerlo a colación. Es un equipo portátil que se soporta en la mano y permite hacer la toma de la queratometría. Para este caso es solo queratometría. Bueno, entonces en este estudio publicado en el 2004, no solo se dieron la tarea a comparar qué pasaba con los prematuros y con los nacidos a término, sino también con el peso al nacer. Entonces fíjense que en la parte, en el recuadro verde, en la parte de arriba, los niños que pesaban menos de 1500 presentaban mayor curvatura versus aquellos niños que lograban pesar más de 2500. Entonces, entre menor peso, mayor es la curvatura inicial de estos niños. Y como lo habíamos hablado anteriormente, vuelve y se soporta que cuando tiene menos semanas, a menor semanas de gestación, mayor es la potencia de curvatura. Entonces es bien importante tener en cuenta estos dos valores, peso al nacer y semana de gestación, a la hora de seleccionar un lente de la caja de pruebas para iniciar las adaptaciones de una AFAQI. Bueno, fíjense que después de las 2 semanas, empieza a haber un aplanamiento bastante acelerado. De las 2 semanas de 49, este reporte o este estudio publicado en 1986, también viejito, hace rato no se hace esto, pero ya pues como que se tiene muy establecido y por eso pues no hay mucho reporte nuevo, pero sabemos que estas córneas se van aplanando. Fíjense que a las 4 semanas es 45, lo puse en amarillo porque ya es un color que se representa de alerta en cuanto hablando de curvatura, de potencia, y ya hacia las 8 y a las 12 semanas logra los valores estándares más o menos de 43 o 44. Entonces fíjense que en 12 semanas rápidamente hay un aplanamiento corneal. Así que si nos toca adaptar un lente muy temprano, en recién nacidos tenemos que hacerle un seguimiento minucioso mensual porque definitivamente vamos a tener que hacerle alguna modificación. Entonces son niños que tienen que seguirse, no bajar la adaptación a 6 meses, a un año, sino de pronto un poco más seguido. Y este otro artículo en el 2008 publicado me dice cómo también en el primer semestre disminuye 0.40 dioptrías por mes, hablando de la curvatura. En el segundo semestre disminuye 0.14 por mes y en el segundo año disminuye ya muy poquito, relativamente no significativo, 0.08 dioptrías por mes. Entonces, si las adaptaciones son en el primer año, antes del primer año, debemos ser muy minuciosos en los controles mensualmente porque probablemente necesitemos hacer modificaciones de las curvas bases de estos pacientes. Ahora bien, la edad de la cirugía varía según el caso. Este es un estudio que puse a colación donde ellos hicieron un reporte en una institución, recolectaron los datos de todos los operados de cataratas congénitas y el rango era bastante amplio, podría haber desde 6 meses de edad hasta 15 años y su promedio de cirugía fue de 7.7 años. Pero vuelvo y les digo, la edad de la cirugía varía de muchos casos, varía de cada caso, perdón. Entonces el cirujano, el oftalmólogo, es quien decide y no hay una edad establecida, límite para operar o ideal, sino según cada caso, la necesidad. Entonces, al momento de la cirugía, influye mucho para decidir si se opera o no se opera el tipo de catarata, si es unilateral o bilateral. Y creeríamos que el compromiso es diferente y sabemos que las cataratas bilaterales tienen mejor pronóstico versus aquellas que afectan un solo ojo. Las que afectan un solo ojo, pues el riesgo o la posibilidad de ambliopía es mucho mayor. Depende también de la agudeza visual corregida de lejos
lo que logremos valorar nosotros en estos bebés, en estos niños o infantes, y la presencia o no de patologías asociadas como el estrabismo, el nistagmus y el glaucoma. Entonces también se sabe que cuando hay catarata más nistagmus es 6 veces menos probable de que la agudeza visual lograda final, cuando este niño logre su desarrollo, sea mejor del 2040. Entonces, cuando hay estas entidades se nos complican un poquito y eso hace que la decisión de la cirugía por parte del cirujano eh, sea pues mucho antes. Vean algo interesante, que la relación que tienen los lentes de contacto en la reducción del nistagmus. No son muchas las publicaciones, pero traje a colación una del 2017, una del 2008 y una del 2004, y en todas estas, en unas muestras pequeñas pero significativas, se demuestra que al poner un lente de contacto, incluso bien sea blando o bien sea gas permeable, puede favorecer a disminuir el nistagmus y asimismo mejorar la agudeza visual. Bueno, y en esta otra tablita vemos cómo la longitud axial es de esperar a medida que crece en la edad, que avanza la edad, pues vamos obteniendo un crecimiento progresivo de dicha longitud axial. Entonces, en menores de un año, hablamos de ojos muy pequeños de 18 micras, entre 1 y 5 años de 21, 6 a 10 años de 22, y a los 11, a los 15 años, más o menos empieza a ser hacia lo normal, de 23 milímetros, entre 23 o casi 24 micras, perdón. Bueno, vamos a hablar de un segundo procedimiento llamado la ortoqueratología. Sabemos que es el moldeamiento de la córnea para lograr corregir inicialmente miopías, aunque también se está trabajando para hipermetropías. Pero vamos a hablar qué pasa con las miopías, y antes de eso muchas personas pues lo ven como algo inseguro o son un poco temerosos, y por eso quería hablar, no es algo refractivo, pero sí quería hablar de algunas características sobre la seguridad. ¿Qué pasa con los eventos adversos? Vean que en este artículo en el 2013 publicado en American Journal of Ophthalmology, nos dice, fue una revisión de la literatura y nos dice que no habían mayores eventos adversos en los niños que fueron adaptados con ortoqueratología. Entonces publicado en una revista bastante importante de oftalmología. En otro artículo publicado en el 2016, en una revisión sistémica, se incorporaron en total 170 publicaciones y nos dice que la mayor complicación fue un punteado corneal o una queratitis punteada, y que no es una complicación o un evento adverso realmente significativo, que se puede manejar sencillamente con lubricación o suspender el lente 1 o 2 noches y volver a reiniciar, y con esto puede ser suficiente. Entonces, el inconveniente es, o el miedo es a qué edad podemos empezar. Normalmente está aprobado por la FDA para niños de 6 años en adelante, y ya ellos tienen la edad suficiente para poder dar una respuesta o manifestar si hay alguna molestia, inmediatamente ser valorados y detectar si hay estas queratitis punteadas y darle el tratamiento. El endotelio no cambia. Vean estos artículos en el 2010, en el 2007, en el 2009, unas muestras de 30 pacientes, de 132, de 56, seguidos entre 6 años, 3 años, 5 años, 7 años. Ninguno de estos artículos que encontré reportó cambios clínicamente significativos en el endotelio. Entonces es el miedo que un lente puesto durante la noche me va a dañar el endotelio por hipoxia, y realmente los materiales que manejamos hoy en día tienen una alta permeabilidad que nos dejan un endotelio bastante seguro sin alteración. Y la queratitis o la incidencia de queratitis pues está presente, aunque son valores bastante bajos. En este primer reporte del 2002, una incidencia de 9.3 por cada 10.000 personas adaptadas al año. Aquí incluyeron adaptados con lentes blandos de uso extendido, que son las personas que duermen con el lente, que sí, eso sí no es lo ideal. El lente blando es más propenso a hacer estas infecciones, y los de ortoca. Este otro estudio de 2013, una incidencia estimada de 7.5 por cada 10.000 al año, y otro estudio del 2016
revisión también sistemática, nos dice que es una incidencia de 7.7. Sé que esta media no es correcta sacarla así, pero a fines de calcular nos podría decir que el promedio podría ser 8.1 por cada 10.000 personas o 0.8 por cada 1.000 personas al año. Si comparamos la incidencia de queratitis en procedimiento refractivo como LASIK, vemos que es muy similar, 1 de cada 1.000 y 1 por cada 1.102. Entonces es muy parecido, incluso menor la incidencia de queratitis en ortoqueratología, lo cual nos soporta que es seguro. Ahora bien, ¿cuál es la parte o cuál es el meollo del asunto de las medidas que podemos tomar en estos pacientes tratados con ortoqueratología si de pronto no somos los que adaptamos el lente y nos llega a nuestra consulta alguno de estos pacientes? Fíjense en este caso. Antes del tratamiento, una agudeza visual de 20/200 de lejos, una queratometría normal de 44 y un astigmatismo de -1, una miopía de -3 en la medida objetiva, bien sea con autorrefractómetro o manual, y en el subjetivo 350. Entonces, se le hizo el tratamiento y después de tratamiento, esto es a veces lo que encontramos. El paciente logra una buena agudeza visual, sabemos que no está perfecta, pero logra el 20/25. Y cuando le hacemos el autorrefractómetro o le hacemos una medida manual objetiva, o sea, una retinoscopía, esto es lo que solemos encontrar con frecuencia, que nuevamente nos salen miopías, y es lo que no entendemos, pero ¿cómo así que el equipo me da una miopía de -250 si se le trató -350, pero cómo es posible que logre una buena agudeza visual? Pues bien, es el punto de partida para pensar que los equipos que estamos utilizando tal vez no son los más efectivos para hacer estas mediciones. Y ya en la parte subjetiva, requiere de tener como el entrenamiento y el entendimiento de saber, no puede ser posible que teniendo una buena agudeza visual de lejos, el paciente tenga más miopía. Entonces, fíjense que en estos casos son de 0,50, 0,025 de cilindro a 180. A veces no podemos lograr la perfección, pero lograr quitarle más del 90% de la fórmula son pacientes que quedan bastante agradecidos. Entonces quiero invitarlos de pronto a no ser esos tóxicos, esos profesionales tóxicos que les llega a un paciente operado o tratado de ortoqueratología de otra institución y porque le quedó un remanente de fórmula bajito, empecemos como a hablar mal y de pronto destruirle esa ilusión con que el paciente se siente, y es lo que les quiero invitar. Lo primero que tenemos que preguntarle al paciente es cómo se siente. De seguro este paciente de ejemplo que tenía -3 y que cambia a -0,50, hay una mejoría bastante significativa, pero tenemos que ser muy sutiles a la hora de decirle, venga, tenga un remanente y podemos hacer algo con ese remanente o modificar el lente o unas gafas de uso ocasional. Entonces recuerden que la ortoqueratología lo que hace es redistribuir el epitelio. Anteriormente se creía que lo que hacía era aplanar la córnea, aplanando el estroma a la córnea, y realmente el estroma no se ve modificado. Lo que se ve modificado es el epitelio, y estamos hablando de micras, de menos de 50 micras, donde hay una compresión del epitelio central y un ensanchamiento o engrosamiento del epitelio periférico o de la periferia media. Como les decía, hablamos es de micras. Entonces, ya poco a poco empezamos a entender esto, ya no estamos aplanando el estroma, la córnea como tal, así que las queratometrías no van a salir muy diferentes, y por eso solemos utilizar mapas tangenciales. No traje aquí a colación mapas tangenciales versus axiales, pero sí quería presentarles un mapa de un OCT, un mapa de una paquimetría tomada con un OCT, que hoy en día cada vez van tomando más fuerza. Particularmente este es un OptoView tomado antes y después. Fíjense que en el centro antes habían 52 micras y apenas estamos haciendo un aplanamiento de menos de 10 micras en el centro, que es en la parte refractiva más importante donde logramos mayor aplanamiento. Y asimismo hacia la periferia, por ejemplo en este cuadrante nasal vemos de 53 hace un engrosamiento de 57. Entonces son cambios muy discretos que a veces con los equipos tradicionales o convencionales, un autorrefractómetro o un topógrafo, no lo vamos a notar. Y fíjense esta otra comparación, una comparación de un OCT de segmento anterior promedio
no nos da la suficiente resolución para poder ver cómo son los cambios en el epitelio. Sin embargo, hoy en día nos sirven para sacar estos mapas paquimétricos. Pero vean la diferencia o la evolución de estos OCTs a aquellos que son de alta resolución o ultra alta resolución, también del segmento anterior, cómo nos permiten ver los resultados realmente un poquito más evidentes. Entonces esperamos que en el futuro estos equipos nos sigan dando cada vez más resolución y podamos entender cada vez más qué es lo que pasa en esta primera capa, el epitelio corneal, y sabemos que la capa precorneal, teniendo en cuenta la lágrima y el epitelio, van a dar la mayor potencia refractiva del ojo. Y fíjense en esta comparación de lo que pasa con un OCT de alta resolución, cómo son los cambios del epitelio. Entonces, el epitelio a nivel periférico se engrosa un poquito y empieza desde el centro, más o menos desde 5 a 6 micras, empieza a aplanarse. Y logra su máximo aplanamiento en 1 milímetro del centro. ¿Por qué traje esta diapositiva? Porque recuerden que los equipos que utilizamos, por ejemplo, los queratómetros, miden la curvatura central en los 3 milímetros, que es esta primera línea roja que les puse acá. Aquí hay 1.5 de radio, quiere decir que de diámetro hay 3 milímetros. Y algunos autorrefractómetros nos miden entre 3 y 5 milímetros. Entonces, fíjense que si medimos una curvatura después de un tratamiento de ortoqueratología con un autorrefractómetro, vamos a ver que el cambio de curvatura no lo estamos midiendo realmente en el centro, sino ligeramente vamos a encontrar que no ha cambiado demasiado esa curvatura y decimos, oiga, este tratamiento no le está funcionando porque si tenía miopía de -3 y tenía una curvatura de 44, yo esperaría encontrar en queratometría un 41. Pero resulta que cuando medimos esas queratometrías no encontramos esos valores y creemos que no está haciendo el tratamiento adecuado. Pues resulta que no estamos midiendo realmente la curvatura en el punto donde lo necesitamos medir. Recuerde que el cambio es a nivel epitelial y en menos de 50 micras. Así que es bien importante esa frase de cómo se siente, saberlo, preguntarle al paciente apenas llegue a consulta cómo se siente y no empezar de una vez a tomarle medidas para poder criticar un tratamiento que se hizo de pronto en otra institución o por otro profesional. Entonces vuelvo y le digo, es importante preguntarle al paciente cómo te sientes y cuando el paciente dice me siento muy bien, estoy feliz, pues es como la pauta para nosotros decirle, bueno, perfecto, está muy bien, así le encontremos remanentes muy bajitos, pues no da lugar a decirle, oiga, no, no está funcionando. Y esto no solo aplica a la ortoqueratología o lo aprendí en la ortoqueratología, pero esto aplica para cualquier cirugía de modificaciones refractivas. Tenemos que ser muy sutiles, es la invitación a no ser ese colega tóxico que le critica una variación pequeña o un residual pequeño, bajándole las ilusiones a los pacientes. Entonces pasamos ahora al otro tema. ¿Qué pasa con la cirugía refractiva con excimer láser? Importante antes de tener en cuenta antes de iniciar el tratamiento, correlacionar la refracción objetiva. Tenemos una córnea que es virgen, que no ha sido tratado, donde los equipos autorrefractómetros funcionan muy bien. Corroborar esa refracción objetiva. Nunca dejar hacer un subjetivo, el subjetivo siempre es clave, no podemos dejar, como les decía al inicio, que las máquinas piensen por nosotros y den una fórmula o una medida. Comparar no solo con los datos refractivos, sino también la potencia en la córnea y la agudeza visual. Entonces tiene que haber una correlación de los datos. Luego, normalmente en las instituciones que se hace cirugía refractiva, antes de pasar a tomar la decisión o darle el visto bueno para el día siguiente hacerse la cirugía, los pacientes pasan por 2 o incluso hasta 3 examinadores diferentes que toman su fórmula diferente y las comparan. A veces se hace de manera ciega, es decir, los dos examinadores no tienen ni idea cuánta fórmula le dio, sabe que va para cirugía, pero de esta manera podemos ser un poquito más minuciosos a la hora de escoger la fórmula final que se va a tratar. Y no olviden que también es muy importante la refracción bajo cicloplegia, y sobre todo paciencia a la hora de tomar todos los prequirúrgicos, bien sea la topografía, los datos refractivos,
mirar nuevamente, descartar que no hayan enfermedades, lesiones, ligeras opacidades, para que no sean pacientes complicados. Y viene entonces el postratamiento. La refracción final debe ser basada en el subjetivo. Ojo, los equipos normalmente, queratómetros, autorrefractómetros y la refracción manual, están diseñados en su inicio para córneas vírgenes que no habían sido tocados, y nos damos cuenta que en córneas modificadas pueden fallar. Así que es bien importante hacer un subjetivo bastante minucioso. Este otro ejemplo de un paciente posoperado tenía su miopía de -3 y -350. ¿Y qué pasa con el post-tratamiento? Encontramos una miopía de 0,50. Fíjense que es muy similar a lo que encontramos en los pacientes operados tratados con ortoqueratología para la miopía. Entonces, si medimos los datos de refracción objetiva, vamos a encontrar como si no se le hubiera hecho ningún tratamiento, pero hay que corroborarlo con la agudeza visual del paciente. Nuevamente hay que preguntarle cómo se siente de entrada, cómo se siente el primer día después de la cirugía y en los controles a la semana o al mes, a los 2 meses, porque es la base para poder hablarle al paciente y decirle cuál es la disposición que vamos a hacer. Entonces muchas veces con 0,25, 0,50 que nos quede residual, no necesitamos mandarle unas gafas si el paciente se siente bien. ¿Listo? Hablando de pacientes postoperados de excimer láser. Y fíjense lo que pasa también en la queratometría. La queratometría inicial era de 44 y se operó una miopía de 350, esperaríamos que por lo menos estuviese esa queratometría por 41 o menos, pero sin embargo encontramos casi 43 dioptrías. Eso es lo que no entendíamos al inicio, pero vuelvo y les digo, los equipos actuales no estaban diseñados inicialmente para medir córneas tocadas o ablacionadas, o dicho de otra manera, pueden fallar, pueden fallar. Entonces estamos ante una imperfección, el ser humano es imperfecto y no hay por qué estar pensando en que siempre el resultado debe ser neutro. Esta es la cara del paciente cuando le dice que no es neutro. Entonces el paciente puede que llegue muy ilusionado, muy satisfecho, muy feliz, pero si no nos tomamos la tarea de haberle preguntado, señor paciente, ¿cómo te sientes después de la cirugía? Me siento feliz, dichoso, un cambio del cielo a la tierra, pero nos da por ponernos a decir, ah, sí, le quedó más 0,50, le quedó un poquito de astigmatismo. Entonces nos convertimos, como les decía, como en paciente, en personas tóxicas. No le bajemos esa alegría al paciente que viene, así tenga un remanente pequeñito, tratemos de compartir esa alegría y disfrutar esa alegría conjuntamente con el paciente. Entonces, naciste para ser real, no perfecta, no somos perfectos. Una persona no necesita ser neutro para desenvolverse en su día a día, para manejar, para tomar un bus, para ver quién lo saluda a una cuadra de distancia, para ver los letreros, para ver la televisión. Entonces la perfección no existe y tampoco tenemos que volvernos obsesivos, que claro que es un ideal y que siempre tratamos de llevarla al neutro, pero si no lo logramos, podemos disimularle un poquito al paciente y siempre preguntarle cómo se siente. Esa es la pauta para poder decirle, bueno, vamos a necesitar un segundo tratamiento o una modificación o darle unas gafas o no de darle nada, dejarlo así como está si el paciente se siente feliz. Entonces yo les decía, los instrumentos actuales, por ejemplo, el queratómetro manual, estaba construido y funcionaba muy bien antes de que saliera la cirugía refractiva, pero después de la cirugía refractiva del excimer láser, se dieron cuenta que las medidas realmente no estaban siendo como deberían ser. Entonces, en un paciente que ha sido operado de miopía, sabemos que se aplana la córnea central. En este caso, el excimer láser quema el estroma, disminuye el grosor y aplana la córnea. Pero cuando hacemos una medida de este paciente, realmente la medida paracentral sobreestima el poder real. No estamos valorando realmente la potencia que es verdadera. Y para una hipermetropía, sabemos que es lo contrario, que la ablación es en una periferia media, se quema tejido, se quema estroma en la periferia media y de cierta manera hay un encurvamiento de la parte central. Las medidas paracentrales subestiman el poder corneal. ¿Y dónde se dieron cuenta? ¿Dónde fue crítico? Cuando los pacientes, después de varios años de haber sido sometidos a cirugía con excimer láser, les daba catarata. Porque cuando calculaban los lentes para la catarata en estos pacientes ya operados en su juventud,
se dieron cuenta de las sorpresas refractivas, pacientes que quedaban con +7, con +8, y algo estaba fallando en el cálculo y se dieron cuenta que los equipos no estaban teniendo una medida ideal. Entonces luego vinieron los topógrafos, un poco cada vez van saliendo topógrafos y tomógrafos que tienen mayor resolución. Y luego nos viene el problema cuando vamos a refractar a estos pacientes operados de cirugía refractiva y principalmente los operados de hipermetropía, porque se nos empiezan a complicar las sombras y empezamos a ver sombras en tijera como si tuvieran queratocono. Medimos la curvatura, le hacemos topografía, las córneas están más curvas, pero dentro de un rango normal, pero encontramos indudablemente reflejos que son difíciles de neutralizar. Entonces, estos reflejos de sombra en tijera similares, como en un queratocono, y sabemos que refractar o que neutralizar un reflejo en tijera es bastante complejo y hay que tomar algunas medidas importantes. Entonces, vean, por más moderno que sean los equipos, incluso autorrefractómetros o incluso aberrómetros, hay esta frase que me gustó mucho: el viejo no puede hacer lo que hace un joven, pero lo que hace el joven es mejor, pero lo que hace es mejor. Entonces, nunca podemos dejar a la mano, por lo menos en nuestros tiempos, de tomar el retinoscopio y corroborar los valores que nos da un autorrefractómetro o un aberrómetro. Y nos damos cuenta que este aparatico sencillito y económico realmente nos toma unas medidas y acompañado de un subjetivo. Es importante el subjetivo y la correlación de los datos. Entonces, cuidado en quien confías, porque a veces creemos que por tener los equipos más avanzados, creemos que van a ser perfectos en la medición y nos podemos encontrar sorpresas. Entonces, ojo, porque también los vendedores de equipos nos muestran equipos como estos, no es que tengan nada en contra ni a favor de estas marcas, pero nos dicen, mire, le vendemos este último autorrefractómetro o este último topógrafo o este último tomógrafo que le hace aberrometría. Ojo, estas aberrometrías son derivadas de cálculos matemáticos de la córnea. Entonces son aberrometrías corneales. Pero los equipos que realmente miden la aberración son aberrómetros oculares, los que miden realmente un frente de onda. Entonces vuelvo y les digo, estos equipos modernos de topografía y algunos autorrefractómetros nos dan mapas de aberrometría, pero son mapas calculados matemáticamente, no están midiendo la aberración real. Mientras que los aberrómetros oculares con frente de onda, algunas marcas como las que ven ahí, realmente sí nos miden la aberración. Pero vuelvo y les digo, por más avanzado y moderno que sea el equipo, aún no hay algo perfecto, no hay algo que reemplace el ser humano en el acto de la valoración subjetiva. Ojo, porque no todo lo que brilla es oro. No creamos que el equipo más costoso, el más moderno, el más famoso nos va a solucionar todos nuestros problemas refractivos. Esto es un ejemplo. Un aberrómetro marca X, hace un análisis de frente de onda, me mide una autorrefracción. Entonces el aberrómetro creíamos en los inicios que iba a ser más perfecto en la refracción. Sin embargo, vemos que también tiene unos desfases. Entonces vemos aquí al lado derecho un dato refractivo de una fórmula de 0,77, 0,90. Es un paciente operado que quedó con un remanente refractivo y el análisis de multizona, es decir, teniendo en cuenta pupilas de 3 milímetros, de 4.5, de 5 y la máxima pupila que logre el paciente. Entonces, obviamente, a mayor dilatación pupilar, las fórmulas van cambiando y las aberraciones también se van alterando. Al final, después de tener todos los datos de un autorrefractómetro, de un aberrómetro, el más avanzado, terminaremos haciendo la refracción objetiva y valiéndonos, sobre todo, tomando la última decisión con un buen subjetivo. Entonces, hay que hacer un buen subjetivo en aquellos pacientes posoperados de cirugía refractiva que se nos complica un poquito esas sombras, pero definitivamente hay que hacerle un buen subjetivo. Entonces, este es un ejemplo, un paciente que fue operado de menos 350, un objetivo de -1 con -1 a 30. Fíjense que es una córnea plana de 39, se operó de cirugía refractiva con excimer láser, se le aplanó la córnea, se le llevó a 39, estaba viendo relativamente bien, un 20-30 es una agudeza visual aceptable, no es perfecta, pero es aceptable.
y objetivamente nos da un -1 con -1 a 30. Entonces, tenemos una curvatura que nos da 40 el eje, una refracción que nos da 30, le hacemos el autorrefractómetro con el aberrómetro, perdón, hacemos la refracción objetiva con el aberrómetro, nos dice que está a 46, que nos da una ligera variación, y al final el subjetivo, fíjense, en este caso me dio 0,50 con un cilindro mayor de 1,25 a 70. Entonces vean que hay una incongruencia, que no debemos creer que todo lo que brille es oro y que por más fino que sea el equipo, más costoso y más moderno, me va a sacar y me va a dar una fórmula perfecta. Al final, como les decía, el dato subjetivo es el más importante. Miren cómo cambió. 40, 30 grados, 46, 34, 56, 69, casi 90, y al final terminamos con 70 grados. Hay personas que son muy sensibles, incluso cilindros de 0,25, y ellos notan el cambio de ejes oblicuos y les afecta su visión. Entonces tenemos que ser bastante minuciosos a la hora del subjetivo. Vean este otro ejemplo, operado ya no de miopía, sino de un astigmatismo mixto. Tenía un componente hipermetrópico y un cilindro de 350 a 10 grados. Queratométricamente tenía 4,3 a 6. No me distaba mucho, o sea, no era tan diferente el eje corneal con el eje del subjetivo, simplemente variaban 5 grados, y esta era la topografía. Se operó. Y después del tratamiento quedó con una fórmula, un residual de más 0,50 con un cilindro de 1,75 a 170. Fíjense que cambió, no drásticamente, pero sí cambió el eje de estar a 5, pasó para el otro lado, a 173 en la córnea y 170. Este es un paciente que queda con un remanente, y a estos es los que yo les digo, oigan, no, de entrada no les digamos, uy, quedó con remanente, necesita un retoque o necesita gafas. Preguntémosle cómo se siente. O en estos casos, los pacientes que van a ser sometidos con este tipo de fórmulas, siempre se les debe explicar o se les explica que hay gran probabilidad de tener una regresión. Y sabemos que las hipermetropías tienen más probabilidad de regresar versus que las miopías. Las miopías son más estables siempre y cuando se seleccione la edad ideal para operarse, cuando ya tenga una estabilidad refractiva. Pero las hipermetropías siempre tienen una alta probabilidad de regresión. Entonces, pues nuevamente, ¿será que nosotros somos tóxicos y encontramos un paciente que nos llegue operado de otra institución y de una le decimos, uy, usted quedó muy mal? Ojo, ¿será que somos ese tipo de personas tóxicas? Esta otra comparación, vemos una persona que tenía cierto grado de sobrepeso, se sometió a una cirugía y luego después de la cirugía bajó, cambió considerablemente, pero no falta la persona tóxica que le dice, uy, pero todavía le quedaron las piernecitas como gordas, todavía tiene como que los brazos. Entonces, ojo, no siempre tenemos que esperar a un prototipo de persona que quede 90, 60, 90 o como una modelo que quede con menos de esas cinturas más pequeñitas o esas flaquitas, pues muy bonitas y todo, pero no siempre es el ideal, no son los prototipos los que nos debemos llegar. Entonces hago esta comparación porque no siempre tenemos que esperar a que la persona quede neutra. Entonces no nos debemos convertir en esos profesionales tóxicos que criticamos, o el que nos llega una fórmula, unas gafas con diferencia de 0,25 y le decimos que es que la fórmula le quedó mal hecha. Entonces, ojo, no seamos esos tóxicos. ¿Cómo hacer un subjetivo? Entonces, las fórmulas de los astigmatismos tenemos esfera, cilindro y eje. Cuando vamos a hacer la afinación, un buen consejo sería afinar la inversa, es decir, primero el eje, luego el cilindro y terminamos por la esfera, siempre controlando la acomodación. Entonces, primero afine el cilindro. En este caso, si yo tengo un cilindro acero que me dio objetivamente y voy a iniciar el subjetivo, lo primero que yo le voy a hacer es invertirle al eje contrario. Lo llevo a 90 y yo espero que empeore la visión. Sin embargo, nos podemos llevar sorpresas. Si la visión mejoró cuando yo le invertí el eje, quiere decir que quedó mal hecho mi refracción o que algo quedó mal tomado en un autorrefractómetro. Entonces, ese es el primer caso, el primer paso, perdón. Invertirle el eje y luego preguntarle en los otros dos cuadrantes, en el cuadrante de 45 y en el cuadrante de 135, y con cuál se siente mejor. Y muy fácilmente le pedimos al paciente, como ya todos lo sabemos, que nos avise en qué momento mejora, o nos valemos del cilindro cruzado, y ahorita les voy a poner un video para mirar cómo lo hacemos.
Segundo, afine el cilindro. La idea del cilindro es siempre dar el menor valor negativo. Es decir, si me está logrando una agudeza visual y yo le subo al cilindro 0,50 y la agudeza visual es la misma, pues ¿para qué le voy a mandar más cantidad o magnitud al cilindro? Entonces siempre preferir el menor cilindro con el que tenga la mejor agudeza visual. Y con la esfera, por último, si es un paciente con positivo, pues tratamos de darle el mayor valor positivo para relajar esa acomodación y favorecer sobre todo el trabajo de cerca. Y si es de componente negativo, de miopía, pues tratamos de darle el menor valor negativo. Entonces, ojo con los miopes que son muy susceptibles a hipercorrecciones, no le podemos dar negativo, negativo, todo el negativo que nos pida. Si la agudeza visual es la misma, ellos siempre van a pedir más negativo porque es más nítido, más pequeño, pero más nítido. Entonces, ahí ya nos estamos pasando. Entonces, una estrategia que nos sirve muy bien o recomendable es cuando ya estemos en ese punto de afinar la esfera, pongamos el test rojo-verde. Si la persona prefiere ver sobre el verde, es que ya estamos haciendo una hipercorrección negativa y debemos parar ahí. Bueno, entonces vamos a hacer una afinación con una combinación de varias técnicas. Tenemos... Jorge, ¿estás ahí? Acá estamos dos. ¿Sí se escucha el audio? ¿Se escuchaba? Sí, señor. Sí, sí se escucha. Que nos está dando a 45 grados de un cilindro de 2,25 y una esfera de 1,75. Entonces vamos a fijarnos solo en el eje y el cilindro. Entonces, en este caso, la refracción tentativa o la resolución objetiva que nos dio está a 45 grados. Lo primero que hacemos es voltear el eje totalmente al lado contrario. Entonces le decimos al paciente, esa es la posición 1 y esta es la posición 2, totalmente al eje contrario. Le preguntamos con cuál posición ve mejor, con la 1 o con la 2. Con la 1. Entonces el paciente refiere con la 1, entonces esa es la primera afinación de ese cilindro. Entonces luego ya sé que más o menos está al eje de 45 grados, más o menos es un oblicuo. Lo que hago es emborronar y le pido al paciente que me avise cuando se vean mejor las letras. Por ahí. Entonces ahí me escogió a 60 grados. Ahora me voy hacia el lado contrario y lo mismo me avisa cuando vea mejor las letras. Por ahí. Muy bien. Entonces, esta me dio a 40. Entonces, la primera nos dio a 60 y la segunda nos dio a 40. Más o menos ese es el intervalo de los ejes. Ahora el paso a seguir es, lo emborrono, lo daño totalmente y le pido al paciente que él mismo lo haga. Permítame la mano. El mismo paciente va a girar la rueda y él mismo va a cuadrar. Gire la rueda, gire la rueda. Y él va a parar más o menos en la posición donde se sienta más cómodo. Sigue, sigue, sigue. Muy bien, entonces el paciente paró en 60 grados y vamos a hacerlo otra vez, pero para el eje contrario. Entonces el mismo paciente va a afinar, pero hacia el lado contrario. Ahí, muy bien. Entonces, en esta segunda ocasión lo dejó en 55. Entonces, la primera en 60 y la segunda en 55. Y el último paso es hacer la afinación con el cilindro cruzado. Entonces, ponemos el cilindro cruzado, el mismo encaja en el eje que está en la posición, en la primera posición, y tenemos los puntos rojos y los puntos blancos. Entonces, esa es la posición 1 y esta es la posición 2. ¿Con cuál ve mejor? Con la 1. Con la 1, entonces, en esta posición. Entonces, lo que tenemos que es girar hacia los puntos rojos. Entonces, giramos 10 grados a los 5, hacia los puntos rojos. Y volvemos y preguntamos, ¿posición 1 o posición 2? Con la 2. Entonces, nos devolvemos, fíjense que escogió hacia las 2, o sea, con los puntos blancos, giramos hacia los puntos blancos, nos devolvemos 5
grados nada más, y volvemos y preguntamos 1 o 2. El paciente es igual, no refiere diferencia, es igual. Estas son las formas de afinación, y luego seguimos afinando el cilindro. Tratamos de dar el menor valor del cilindro posible con el que logre buena agudeza visual, y posteriormente pasamos a afinar. Ok, listo. Vamos ya entonces en lentes fáquicos. Entonces esas intervenciones que pueden ser para fórmulas demasiado altas que ya no clasifican para cirugía refractiva con excimer láser, sobre todo miopías de 6 en adelante o hipermetropías más altas, o para pacientes con queratocono, igualmente con fórmulas altas se utiliza esta técnica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes del tratamiento? Una refracción objetiva que puede ser muy difusa. Entonces, una fórmula bastante alta de miopía no es tan fácil de refractar. A veces los autorrefractómetros no nos da un dato que no es practicable. Indispensable hacer el subjetivo y posteriormente dilatar y comparar esa refracción dilatada con la refracción sin dilatar, comparar fórmulas antes y después de la dilatación y lo que traen sus gafas o lo que venía usando y si tenemos historial clínica. Y lo más importante es mirar la máxima agudeza visual que le logramos a este paciente para saber cuál es el pronóstico visual, para saber después de operado a cuánto podrá llegar ese paciente. Y mucha paciencia para la toma de todas las topografías, biometrías, cicloplegias y todos los exámenes que tengamos que hacer. En el posttratamiento se convierten en casos refractivos normales. Entonces, por lo general van a quedar fórmulas muy bajitas, pero ya la refracción no tiene ninguna complicación debido a que el lente va por dentro, la córnea no ha sido alterada y por lo general no son complicados. En cuanto a los anillos intrastromales, indicados para las personas con queratoconos, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el pretratamiento? Una refracción objetiva que es difícil, sabemos que refractar sombras en tijera va a ser compleja, pero en los casos, lo objetivo, es decir, lo que logramos con un autorrefractómetro, va a ser difícil o incluso a veces no practicable. Los datos no van a ser congruentes, es decir, me da algo muy diferente en el eje, sobre todo en el eje de la refracción objetiva con la refracción subjetiva, y lo más importante nuevamente es la máxima agudeza visual que logra con corrección, con gafas y con lentes de contacto. Hablamos que son pacientes con queratocono, que su córnea es irregular, distorsionada. Mirar con un lente de contacto, así no sea usuario, pero saber cuánto puede lograr la máxima visual con un lente rígido. Nuevamente, no va a quedar con lentes de contacto o no va a usar, el paciente está optando por unos anillos, pero si no usa lentes de contacto queremos saber cuánto sería la agudeza visual potencial para saber si de pronto con los anillos cuál va a ser su pronóstico visual. Y en el posttratamiento la refracción final es basada totalmente en el subjetivo, como lo vimos en el video y lo que les sugerí en la técnica de afinación subjetiva de siempre empezar con el eje, luego el cilindro y luego la esfera. Pero lo importante de los queratoconos es, en la parte ya nuestro campo, es poder detectar aquellos casos sospechosos o llamados subclínicos realmente en estadio temprano. De una historia clínica, ¿qué datos son importantes? La edad entre 10 a 30 años es donde más avanza, donde más rápido progresa. El motivo de consulta, que alguno de las molestias esté asociado al prurito y al frotado ocular. Son personas que por lo general tienen su cara de alergia, sus ojeras o su pigmentación en los párpados, de pronto que en los antecedentes médicos tengan rinitis o algunos asma, preguntar si tiene o no tiene mascotas. Fíjense el aspecto de este niño, que es un niño que tiene dificultad para respirar, que muy seguramente ronca, y típico niño con alergia. Y lo que vemos ya luego en la parte refractiva, en la parte de optometría, si las gafas vienen o no vienen con astigmatismo. ¿Cuál es el astigmatismo del queratocono? Y aquí hay algo muy importante, que la tecnología que ha reemplazado hoy en día, ya casi no usamos estos queratómetros manuales o muy poco lo usamos, y nos perdemos la posibilidad de ver esas pequeñas desalineaciones o desalineamientos, y ese es lo primero que vemos, el primer signo importante de un queratocono que está iniciando. Y con los autorrefractómetros nos perdemos de la posibilidad de ver esos datos pequeños cambios. Ya en la parte de la refracción hablamos de ejes incongruentes. ¿Qué son ejes incongruentes? Es decir, que no concuerda la lensometría, la queratometría y la refracción objetiva y subjetiva en los ejes. Y algo que se llama verticalización de los ejes, es decir, que cada vez los ejes van
yéndose hacia arriba. Y obviamente el esbozo de sombra en tijera. No es una sombra en tijera como tal, pero sí se ve que no es una sombra, un reflejo que es nítido, que tiene una velocidad constante, sino que va cambiando sobre todo hacia las periferias. Y en la parte ya del segmento anterior, pues de pronto asociado a las papilas. Fíjense lo que les quiero decir con ejes incongruentes. Tiene una lensometría a 0, tiene una lensometría a 0, tiene una queratometría a 10, una refracción subjetiva a 25. Y esto es lo que se llama verticalización de los ejes. Un signo de progresión del queratocono es cuando tiene unas gafas que venían, por ejemplo, a 10 grados y en el nuevo control me pasó a 25. Estamos hablando que cada vez se va verticalizando y es algo muy sugestivo, de una deformación de la córnea, es decir, de queratocono. Y no olviden que por lo general la imagen es en espejo. Lo que sucede en el ojo derecho versus el ojo izquierdo tiene ejes contrarios. ¿Listo? Este es, por ejemplo, un caso. Tenemos entonces en el ojo derecho, fíjense, el eje corneal, el eje más plano marcado con la línea roja, siguiendo este eje central, me da cerca a 0. Pero este último eje de la zona de 7 milímetros está más cerca a los 30 grados. Y ahí es cuando me da, o yo corroboro que con el subjetivo me da un poquito más verticalizado, y esto es típico de los pacientes con queratoconos iniciales. Pero el meollo les decía, lo importante es detectar esos queratoconos iniciales, porque detectar un queratocono avanzado lo puede hacer incluso las secretarias, ya saben, el celador de la clínica o de la institución donde ustedes trabajan. Ellos ven una topografía así roja, ellas Liliana, a una de las secretarias, y ve una topografía y ella ya sabe es queratocono. Entonces ver una topografía avanzada y llena de colores rojos es demasiado fácil decir es queratocono. Pero el real sentido del diagnóstico del queratocono es saberlo detectar en las fases subclínicas, que es lo que vimos anteriormente. Si su paciente tiene alguna de las anteriores características refractivas, solicite una tomografía, no una topografía. Hoy en día tenemos un poquito de discrepancia en realmente cómo se debe llamar, pero el equipo más famoso, más utilizado a nivel mundial para valorar la córnea es, por ejemplo, el Pentacam. No quiere decir que sea el mejor, no quiere decir que yo trabaje o tenga alguna relación con ellos, pero el Pentacam lo llamamos topógrafo y realmente el Pentacam es una tomografía del segmento anterior. Entonces sabemos que con varios soportes ya un poquito antiguos, que la tomografía es más sensible para la detección temprana del queratocono versus la topografía. La topografía, dícese de los equipos que solo valoran la cara anterior de la córnea, mientras que la tomografía pueden valorar cara anterior, cara posterior, hacer elevaciones de las dos caras y la paquimetría. Estos son algunos ejemplos, no quiere decir que sean los únicos, pero en su orden de aparición, el Orscan 2Z en 2004, el Pentacam en el 2004, el Galileo en el 2007, el Sirius en el 2010, el TMS-5 desde el 2010, entre otros, y hay muchos más. Esos serían los mapas que nos da un topógrafo, solo la cara anterior. Pero cuando ya tenemos un tomógrafo, podemos ver elevaciones y espesor. Esa es la tomografía. ¿Qué pasa con la queratoplastia? Entonces, ¿cómo podemos trabajar nosotros en la queratoplastia? Post-tratamiento, pues un seguimiento de los valores de curvatura para el retiro progresivo de las suturas. Recuerden que este posoperatorio es bastante demorado, probablemente se lleva varios meses, incluso algunos años, un año larguito, donde le van haciendo seguimiento y van retirando puntos. ¿Cuál sería nuestra acción? De pronto saber y poder colaborarles en una buena toma de queratometría o de topografía para saber qué puntos pueden ir ellos retirando. No siempre el punto que ven suelto es que van retirando. A veces es necesario retirar un punto que esté ocasionando un astigmatismo o un incurvamiento bastante importante. Este es un caso de un postoperado de trasplante de córnea total con un astigmatismo corneal de 6.7 a 40 grados. De seguro la queratometría da muy similar. A 40 grados es este eje. Si este es el eje más plano, el eje más curvo será al contrario, de 130, y evidentemente la topografía me muestra un encurvamiento de esta zona. Entonces, ¿cuál sería de pronto los puntos más indicados para soltar, para que empiece a bajar ese astigmatismo? Este puntico de aquí, como a las 11, o este puntico de aquí, como a las 5. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en la catarata? Muy similar entonces
a la hora de lo de las suturas, ya se los voy a mostrar. Sabemos que en la catarata entonces tenemos refracciones objetivas difíciles, es un ojo que tiene una opacidad de medios, que no podemos a veces hacer la refracción objetiva, y que a veces necesitamos una afinación con tendencia hacia lo negativo. Por lo general, no siempre, pero las cataratas van miopizando, y lo más importante es lograr la máxima agudeza visual para tratar de tener una idea del pronóstico visual. Entonces no nos dé la pereza decir, refracción manual no se puede hacer, listo. Tomémonos la tarea de pronto empezar a ponerle lentes positivos, negativos, tener en cuenta las leyes de Yaval y ponerle el astigmatismo que nosotros teóricamente creamos que tiene ese caso, y empezar a subirle en positivo y negativo para corroborar si de pronto con alguno de esos lentes logra alguna mejoría. Y obviamente la paciencia para la toma de los prequirúrgicos, importante la biometría. Tenemos la biometría de ultrasonido con la técnica de contacto, entonces es tocar el ojo con anestésico, y la técnica de inmersión con una copa, entonces la sonda del biómetro no está tocando el paciente. Y esta biometría es muy buena, pero es operador dependiente. Entonces es la credibilidad que le dan a la persona que está operando este equipo en una institución y que se dedica en su mayoría a veces solo a hacer este tipo de examen, porque requiere un entrenamiento y que sea muy minucioso, porque que no les vaya a ocurrir esto. Tal vez las tomas de la biometría no saldrían tan mal si el doctor no tuviera un pulso de maraquero. Entonces requiere de ser bastante minucioso, bastante exacto, porque un pequeño movimiento de desalinamiento del eje de la sonda biométrica pues me va a tomar una longitud axial diferente y el cálculo y los resultados van a ser erróneos. Y luego tenemos la biometría óptica, que funciona con un láser infrarrojo, que ya no son tan operador dependientes, sin embargo requiere también de un manejo de una persona que esté tras el equipo. Es rápido, sin anestesia, sin contactos, en menos de un minuto obtenemos todas las medidas. Algunos ejemplos de estos equipos: el IOL Master, el Enstar de Hackstrike, el de Tomei, el Align de Topcon, el Alscan de Nidec, que es el primer híbrido que combina las dos técnicas de óptico y ultrasónico. En el posoperatorio de la catarata, ¿cuál es nuestro trabajo? El seguimiento de los valores de curvatura para retiros progresivos de suturas en los casos que se requiera suturas. Si es una FACO, probablemente no tome suturas, pero si es una FEC, una extracción extracapsular, muy seguramente en algunos casos pone suturas. Entonces, para los que no saben, la FEC es donde tienen que hacer una herida más grande, bien sea porque hubo una complicación o tuvieron que poner un lente rígido, mientras que en las FACOS la incisión es mucho más pequeña y por lo general a veces no requiere sutura. Y la corrección, ojo con esto, la corrección de la fórmula residual, ojo, sobre todo con los lentes multifocales, saber si requiere o no requiere adición. Entonces, cuando estamos frente a un paciente y le dice, usted no tiene la historia clínica, le llega a otra institución y el paciente le reporta, me operaron de catarata, ok, le pusieron lente intraocular, a veces a simple vista se le ve el reflejo y creemos que todos necesitan adición. Y ojo, porque hay lentes multifocales o hay pacientes incluso con lentes monofocales que no requieren de adición o que les hacen una combinación de una monovisión. Entonces, ojo con la adición que le vamos a poner de cerca. Esto es un ejemplo de un posoperado de FEC, de una extracción extracapsular que tiene una serie de suturas, por lo general son superiores, y a medida que le van cortando punticos, pues este eje, que es el que está más curvo, va a irse aplanando y va a ir disminuyendo el astigmatismo. Entonces, nuestra tarea puede ser bastante minuciosos en esta toma de una topografía o de la queratometría. A veces simplemente con la queratometría, pero una queratometría bien hechecita, le da la pauta al cirujano para hacer el retiro de las suturas que necesita. Entonces, cuando tenemos pacientes operados de catarata, por lo general hacemos la parte refractiva y después pasamos a lámpara de hendidura. Y ya le habíamos sacado la adición y la visión de cerquita y adición más 3. Pero si pasamos a la lámpara de hendidura y nos damos cuenta que es un lente multifocal, no duden en devolverse a hacerle el subjetivo y mirar y modificar esa adición, porque muy seguramente estos pacientes no van a necesitar adición, o si acaso adiciones muy pequeñitas. Cuidado entonces con estos lentes multifocales, no sea que se nos pase y quedemos nosotros mal dándole adiciones a un lente que ya tiene de por sí adición. Entonces el llamado es trabajar con sutileza, ojo con lo que le decimos al paciente,
No dañemos esa ilusión con que viene el paciente, pongámonos en los zapatos del paciente que hace un esfuerzo de operarse, un esfuerzo económico, de sacar su tiempo y de pronto de hacerse un tratamiento de ortoqueratología y de pronto nosotros destruyamos toda esa ilusión en un minuto de consulta con las palabras que le vamos a decir. Esa es la invitación el día de hoy. Muchas gracias por la atención y quedo atento a si alguna pregunta de los participantes. Muchas gracias, doctor Oscar Blanco. Entonces, abrimos el chat. Tenemos si hay preguntas para el doctor. Incluso aprovecho para contar, confirmando lo que nos estaba diciendo el doctor Blanco. Así rápido tuve un caso, un paciente que me llega y llegó con unas gafas de más o menos más, como más 4 con menos 2, algo así, y lo habían operado hace un año larguito. Alguien lo revisó, le envió sus gafas otra vez que porque se le había dañado la cirugía. Yo lo revisé con esa fórmula de más o menos más 3,75 más 4 con menos 2, tenía una agudeza visual de 20/25. Sin gafas lograba 20/20. Lo revisé, la retinoscopía efectivamente daba algo parecido, pero el paciente no era que estuviera acomodando ni nada, tenía J1 de cerca, 20/20 de lejos, descansado, acomodación total, todo bien. Simplemente no hemos todavía terminado en aprender a conocer la parte refractiva de un ojo posterior a una cirugía o posterior a un tratamiento de ortocampo, porque la forma como llegan los rayos allá, eso es muy loco, podemos decirlo de esa manera. Entonces, sí, debemos hacer lo que nos recomienda, aprender a ver. Ese paciente venía aburrido y se fue feliz, porque le no, quite las gafas porque no le están sirviendo. En realidad, ve mejor sin gafas. Y mire, se siente cansado, siente algún problema. No, yo me siento bien. Si ese paciente no, efectivamente, mostraba refractivamente algo que en realidad no tenía. Bueno, no vemos preguntas allí en el chat. Sí, doctor. Gaby Espejo hizo una pregunta. ¿Quién? Gaby Espejo dice, ¿después de cuánto tiempo de cirugía de catarata podemos sacar una buena refracción objetiva y subjetiva? Ajá, sí. Bueno, normalmente puede variar de institución a institución, pero normalmente hacia el mes es cuando citan ya al paciente para al menos darle de alta y darle ya la prescripción de la fórmula. Por ejemplo, si se le implantó un lente monofocal, pues va a requerir la ayuda de la adición. Entonces, normalmente es hacia el mes, siempre y cuando estén ya operados ambos ojos, sí, o si se opera un solo ojo, pero el otro se tiene presupuestado para operar recientemente, pues se decide esperar, ¿no? Todo como depende si ya están ambos ojos operados o aquellos casos donde la catarata era en un solo ojo y el otro está perfectamente, al mes ya se le da adición de una vez para ambos ojos. Entonces, normalmente la respuesta es hacia el mes que ya está dándole de alta, ya le suspenden gotas, ya los controles del paciente no son tan seguidos. Muchas gracias. Hay varias felicitaciones. Otro, doctor Fernando Olmos pregunta, para un paciente operado de catarata y que se le coloca lente intraocular, ve un círculo. Ve un círculo. Bueno, la parte de nosotros sería llamada a hacer la refracción y mirar que refractivamente esté bien. Pero ese círculo podría ser una aberración. De pronto puede ser que el lente esté inclinado, que esté luxado, o de pronto mirar que tenga algo en retina. Entonces nuestro trabajo por lo menos es garantizar la mejor refracción, la mejor fórmula y qué agudeza visual. Y le ponemos esa fórmula y le preguntamos si aún así sigue viendo el círculo. Si es así, el problema no es refractivo, sino hay algo interno. Puede ser algo en retina, entonces habrá que dilatarlo, mirar, habrá que mirar bien el lente, que no tenga el lente, de pronto una opacidad subcapsular, preguntarle si ese círculo se mueve o está permanente, pero dentro de nuestro trabajo en la refracción es simplemente garantizar que la refracción esté bien y cuánto es la máxima agudeza visual que logre. Bueno, nos dice,
A ver, aquí El doctor Nixon también pregunta. el doctor Nixon, sí, al momento de realizar el subjetivo, en caso de queratoconio, ¿es válido utilizar el dial astigmático? Sí, claro, todas las herramientas, es que hay muchas herramientas y muchas técnicas de hacer subjetivo, lo importante es usarlas. Lo que yo les quiero decir es, no se basen solo en la autorrefracción, en el autorrefractómetro y en la parte objetiva y por salir del paso con este y ya. Haga toda la técnica, tómese el tiempo, repita, use las técnicas que quiera. No solo existe el cilindro cruzado, está el dial, hay muchas técnicas con las que usted mejor se sienta, pero utilizarlas. De nuevo los estamos invitando a que llenen la encuesta que aparece ahí en el chat. ¿Qué agudeza visual sería considerada como buena para un paciente posquirúrgico refractivo? Pregunta la doctora Virginia López. Bueno, pero es que esto también depende si el paciente tenía o no tenía ambliopía, si tenía de pronto alguna irregularidad. Yo les decía al inicio, no todos lo van a lograr 20/20. Es que el 20/20 o la perfección no existe. Algunos sí se logran, otros no. Entonces, todo depende del estado de la retina, qué tal que tenga una degeneración macular, pero igual tenía que operarse porque ya la catarata estaba avanzada. Entonces, va a mejorar hasta cierto punto. Entonces, la mejoría es como dependiendo de cómo estaba su sistema visual y ocular antes de la cirugía y que no tenga algo relacionado. Dicen, súper, muchas gracias, doctor Blanco. Y incluso aprovecho, mientras si aparece alguna otra pregunta, para decir de qué estamos hablando en este tema, de qué tan importante es que estemos integrados, tanto oftalmólogos como optómetras, contactólogos, bueno, todos los del área de la salud visual, trabajando juntos. Alguien preguntaba alguna vez, ¿qué tiene que ver? Pues si yo voy a hacer ortoca o voy a hacer cirugía, pues mejor hagamos la cirugía. Resulta que tomando en cuenta la parte del principio que lo estuvo tomando el doctor Blanco, si hay un paciente que está avanzando su miopía, si logramos detenerla, va a ser un paciente que cuando llega a los 20 años o a la edad en que se puede operar, si le detuvimos o al menos ralentizamos su miopía, un paciente que se iba a convertir, lo vimos en -2, iba a ser a los 20 años de -8, que no se podía operar. Con ortoca y una terapia combinada vamos a lograr que se opere. Incluso tú tienes muchos casos, manejas muchos casos de ortoca, ¿nos puedes comentar algo sobre eso, doctor? Claro. Y también es importante entender que ponerse en los zapatos del paciente, que durar muchos años usando lentes y usando gafas, al final algunos se van a cansar y es totalmente entendible, pero lo que tú dices es muy cierto, Jorge. Iniciar un tratamiento de ortoca para evitar que la miopía avance y poderle decir que debido al tratamiento tal vez sí va a poder realizarse una cirugía con excimer láser, pero si no se hace el tratamiento, sus valores van a exceder de 6, de 7, de 8 y de pronto ya se va a complicar y va a necesitar un lente fáquico de cámara anterior. Entonces es bastante satisfactorio poderle decir al paciente, le voy a brindar una ayuda y efectivamente lograr que los valores se controlen y los pacientes quedan muy satisfechos. Y ya después de un tiempo uno sabe que no va a usar lentes de contacto para toda la vida, en algún momento se tendrá que cansar. Entonces no es prudente, tenemos que ser muy sutiles y no negarles a los pacientes la posibilidad de una cirugía. Simplemente dediquémonos a decirle, para su caso hay estas opciones, gafas, lentes, cirugía con láser o cirugía con lente intraocular, qué le gusta, yo en qué le puedo ayudar, pero nunca tomemos la posición de hablar mal de los procedimientos que nosotros no hacemos. Es mejor darle a conocer, el paciente va a quedar más agradecido y servirle como una guía en caso tal de que nosotros no hagamos el procedimiento o no hagamos la cirugía o no estemos en una institución que haga una cirugía. Bueno, las dos últimas preguntas. Si un paciente con 20/200 sin patologías asociadas ni ambliopías, después de un proceso quirúrgico logra un 20/40 y él se siente bien y no quiere anteojos, ¿cómo convencerlo de usarlos? Doctora Virginia López. No, no, porque si el paciente se siente bien, es que
no siempre tenemos que ser obsesivos con 20-20. Es que un 20-40 es, con 20-40 puede manejar, un 20-50 es como el límite para poder manejar. Entonces, si el paciente se siente, es que la primera pregunta que es saludar al paciente, bienvenido, cuénteme por qué viene y cómo se siente. Si el paciente le dice, yo me siento muy bien, pero me rascan los ojos, pues es que dedícate al motivo de consulta, a que le rascan los ojos. Si se siente, si él no está diciendo que ve mal, le encontramos un poquito, pero le podemos preguntar, ¿se cansa en el computador? Para algunas situaciones de manejar o ver televisión le molesta, pero no tenemos que convertirnos, es que a todo el mundo le tenemos que dar fórmula. Entonces es apartar un poquito la visión comercial, si estamos en una óptica y que gafas para todo el mundo, no. Preguntemos cómo se siente o qué quiere el paciente, a qué viene realmente. Si su motivo de consulta es porque está viendo mal, indudablemente tenemos que solucionarle con una corrección. Pero si el paciente no lo desea, no tenemos que ponernos a convencerle, porque de seguro él va a salir del consultorio y no nos va a comprar o no va a mandar a hacer gafas porque se va a sentir que está que lo estamos manipulando hacia que compre gafas cuando él siente que no lo necesita. Recuerda que 20-40 no es que vea mal, se pueden defender. Conozco gente de 20-200 que maneja, que no es lo ideal, pero los hay. Para el tratamiento de ortoca, ¿hay alguna edad límite de implementar? No, hasta la fecha no, siempre y cuando no tenga, de pronto en edad avanzada, que tenemos que valorar bien, que no haya ojo seco, entonces por lo general haya ojo seco, y de pronto la aparición de una catarata, pero si no tiene ninguna alteración, si la lubricación está bien, si su segmento exterior está bien, a cualquier edad se puede, hasta cualquier edad, 60, 70, 80, siempre y cuando no tenga impedimento para la manipulación y para que pueda ponerse sus lentes, no hay problema. Bueno, entonces, ¿desde qué edad aplicarías ortoca, mi doctor? Es variable. Yo sé que está aprobado por la FDA desde los 6, pero uno, como quien dice, tantea el terreno, mira al paciente, le hace unas pruebas, hay momentos, hay casos donde el paciente uno se da cuenta que no está preparado, que está muy temeroso. Una estrategia que me ha funcionado es en aquellos casos donde los niños son nerviosos por su personalidad, de pronto les propongo ponerle primero lentes blandos, al menos una semana o 2 semanas, un mes, como para que pierda el miedo de tocarse los ojos, porque hay veces que los niños son muy nerviosos y si el niño no quiere, no hay poder humano para que tú le pongas el tratamiento, así sea el caso ideal, miopía bajita, los papás quieran, si el niño no está dispuesto, pues no podemos hacer. Entonces es variable desde los 6 años en adelante, pero depende en sí del paciente per se. Muy bien, mi doctor, muchas gracias, no hay más preguntas. Mucha gente, excelente presentación, saludos desde México, doctor José Luis Machado, y bueno, excelente charla, nos dicen varios. Entonces, te agradecemos mucho, mi doctor, la disposición.